Hola, muy buenas tardes. Les saluda nuevamente Sandra. Bienvenidos nuevamente a este podcast. Y el día de hoy traemos un tema muy interesante. El día de hoy, para la materia de interculturalidad y transculturalidad, vamos a estar hablando acerca del desarrollo humano y cómo esto también se relaciona con los temas de cultura. Como siempre, les doy la más cordial bienvenida y me gustaría también escuchar sus comentarios, así que por favor déjenlos aquí abajo e intentaré contestar todos. Bueno, pues primero que nada quisiera hablar un poco acerca de el término correcto acerca de desarrollo humano. La ONU y la UNESCO consideran que el desarrollo humano es un indicador que mide objetivamente el desarrollo de una persona dependiendo del lugar donde vive y de sus posibilidades para desarrollarse dentro de él como un ser humano. Este indicador tiene 3 rubros: educación, salud e ingreso per cápita. Y otros indicadores secundarios como el número de teatros, las escuelas, los museos, los kilovatios per cápita, la disponibilidad de agua potable, la ingesta de kilocalorías, etc. Después de esta pequeña definición, podemos ver que el desarrollo humano comprende no solo un acceso a bienes y servicios, sino también la oportunidad de que esta persona pueda elegir un modo de vida que le sea satisfactorio y que ahora sí que ayude a que esta persona florezca y sea una persona íntegra en diferentes ámbitos. Los bienes y servicios, así como la cultura, las costumbres y los accesos que esta persona va a tener a su alrededor, es un instrumento de su desarrollo. Y todos estos bienes, todos estos servicios que tiene a su alrededor, podemos también pensarlos como la cultura que está alrededor de este sujeto. Como veíamos en otra lectura, la cultura es en general un factor muy importante que no puede ser simplemente relegado como un fenómeno que sucede alrededor del individuo, sino como un fenómeno que ayuda al crecimiento del individuo. El papel de la cultura no solo es un medio para alcanzar un fin, sino también puede restringir el progreso de una persona. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta cuando estamos hablando del desarrollo, sobre todo de comunidades en ciertos lugares en donde el acceso a estos servicios básicos no es tan viable. Hablando un poco acerca de filosofía, Bauman y su teoría de la filosofía líquida nos habla y nos comenta que el reflejo más fiel de la sociedad y de sus cambios es el estudio de la cultura de la sociedad y de lo que rodea a cada uno de los individuos. Pensamos en una sociedad un poco más urbanizada, en una sociedad un poco más cosmopolita, que la sociedad es algo que ya está determinada y que hay algunos patrones que debemos de seguir para que el individuo pueda crecer y desarrollarse. Sin embargo, de manera muy reciente hemos visto que esto ya no es posible. Si bien ahora muchas más personas tienen acceso a ciertos servicios y a ciertos lugares de desarrollo, también es cierto que hay zonas que han quedado mucho más relegadas en el ámbito de la tecnología. Hablamos acerca de la no inclusión de ciertas comunidades en ciertos ámbitos de educación. Hablemos en específico de cómo la pandemia afectó la manera en que nosotros vemos y promovemos la educación. Muchas personas tuvieron que dejar de mandar a sus hijos a la escuela o dejar de asistir a universidades y empezar a tomar clases en línea. Y esto, si bien ayudó a que muchos estudiantes no abandonaran sus estudios académicos, también obligó a muchos estudiantes a abandonarlo, pues muchos de ellos no tienen acceso a conexión a internet, a una computadora o algún dispositivo en donde escuchar sus clases y seguir estudiando. Y la única manera en que tenían de continuar sus estudios era asistiendo presencialmente a las clases. En otros lugares de Estados Unidos, el ir a la escuela es un tema muy importante, así como también aquí en México, pues la mayor parte de los niños dependen del desayuno que se les da en las instituciones para poder tener al menos una comida completa al día.
Por eso cuando los niños y cuando muchas personas tuvieron que regresar a casa y hacerlo desde casa, estaban perdiendo un alimento. Y perder una alimentación es un punto bastante frágil para la persona, pues muchas personas dependían de eso para poder llevar al menos una dieta balanceada. Estas instituciones, estructuras, jerarquías se han mantenido básicamente intactas. Hay una incuestionabilidad que mantiene como relevantes solamente ciertos factores, olvidándose que los seres humanos dependemos de muchos otros factores para este desarrollo. La misma persona, de manera muy individualista, podría, claro, tener acceso a la misma educación o a las mismas oportunidades de empleo, pero esto sería pensarlo de manera muy utópica, ya que en la sociedad moderna de hoy, en realidad, no existe algo como en realidad una situación de igualdad para la educación, para el acceso a recursos o simplemente para el acceso a simplemente servicios básicos. Bauman, dentro de su modernidad líquida, expone que antes una persona trabajaba en una empresa hasta retirarse y este tipo de pensamiento que nuestras anteriores generaciones tuvieron, pues ahorita les permite tener una cierta solvencia económica en su edad avanzada y estar de manera pues tranquila viviendo de sus jubilaciones. Sin embargo, algo que todavía no nos toca vivir a esta generación es la incertidumbre de qué va a pasar cuando nos retiremos. Pensar en el simple hecho de que ya no tenemos acceso a pensiones y a jubilaciones nos hace pensar en dos cosas. Una, que la sociedad en un par de años, que no está muy lejos de lo que estamos viviendo ahora, va a tener toda una población bastante grande de personas de la tercera edad que dependan totalmente de apoyos gubernamentales o de instituciones de caridad para sus servicios básicos, como alimentación, vestido y salud. Y va a haber otro porcentaje de la población bastante grande que ni siquiera va a tener acceso a estas instituciones para poder dar los servicios mínimos que requiere un ser humano para tener una vida digna. ¿Y qué es lo que está pasando? Muchas personas y muchos nómadas digitales actuales están agarrando empleos freelance, que definitivamente en esta sociedad moderna es una muy buena opción, ya que les permite trabajar desde cualquier parte del mundo sin necesidad de estar estancados en un lugar y teniendo una mejor calidad de vida. Sí, pero al mismo tiempo estas mismas personas no están cuidando de que dependiendo de cómo vayan ganando dinero, también tienen que destinar algo de ese ingreso a un fondo en donde cuando terminen su desarrollo profesional tengan algo con qué sobrevivir y con lo que vivir de manera cómoda los años de ancianidad de su vida. Los nómadas digitales yo considero que son una generación bastante interesante de estudio, ya que si bien tienen muchas posibilidades y están con muchas capacidades, también pareciera ser que son la generación menos planeadora de las generaciones que hemos tenido anteriormente. Debido a esto, yo considero que deberíamos empezar a analizar ciertos escenarios en donde o el gobierno tenga planes mucho más amplios y mucho mejor estructurados para dar atención a esta población, o en donde se haya dado una educación de manera semiformal a la mayor parte de las personas que ahorita están en sus 20s y 30s para poderlos hacer partícipes de que en su desarrollo de vida, en su desarrollo del ciclo humano, ellos ahorita están en una adultez temprana, pero cuando ellos lleguen a una tercera edad o incluso a una cuarta edad, que ya se está dando en muchos casos, es decir, personas de más de 80 años, van a tener que tener muy bien determinados ciertos fondos o de inversión o de ahorro que les ayuden a solventar su vida. Dentro de la teoría de Bauman, me parece que el reflejo más fiel de esta sociedad actual y de sus cambios es justamente estudiar cómo cada parte de estas cosas dentro del desarrollo de ahora de cada uno de estos seres humanos ha impactado muy fuerte. Estos patrones determinados que teníamos antes de
casar, tener hijos, trabajar y estar hasta jubilarse, ahora han cambiado. En esta época de incertidumbre tenemos la tasa de natalidad más baja de la historia de la humanidad. Y eso solo es un reflejo de la inestabilidad económica, cultural, educativa, de salud, de alimentación y también de vivienda. Estamos atravesando no solo México, sino todos los países por una crisis de vivienda muy fuerte, en donde los precios de tanto de las rentas como de las ventas de inmuebles están elevadísimos, donde una persona no se puede dar el lujo de rentar o de comprar de manera individual, sino que tiene que hacerlo con más personas, y donde en realidad el sueldo que actualmente se gana en la mayor parte de la población trabajadora joven no alcanza como para poder mantener una vivienda o mantener una familia. Muchas personas deciden no tener hijos no por no ser partícipes de una paternidad o de una maternidad, sino porque saben que no tienen el ingreso para tener una maternidad o una paternidad deseable, una paternidad o una maternidad sustentable. Y esta incertidumbre hace que vivamos además en una era de individualismo, en donde, como nuestra forma de vida es cambiante y muy poco sólida, nos estamos centrando únicamente en la satisfacción de lo que necesitamos y no en la búsqueda de un bienestar, de la comodidad en la que estamos partícipes. Esta nueva complejidad definitivamente es un tema de estudio mucho más amplio de lo que les puedo compartir en este pequeño podcast, pero me encantaría escuchar sus opiniones. Honestamente creo que vivimos en la época de la incertidumbre más fuerte que hemos tenido desde las crisis económicas que vivieron ahora sí que las anteriores generaciones. Pero ¿ustedes qué opinan? Me encantaría saber sus opiniones y me encantaría saber si también ya han podido leer algo de este autor. Me parece que Zygmunt Bauman es uno de los autores más representativos de esta época. Y bueno, dentro de los libros de su autoría que me ha tocado tener el placer de disfrutar, está Modernidad Líquida del Fondo de Cultura Económica y Amor Líquido, que habla acerca de las relaciones humanas, también del Fondo de Cultura Económica. Y si ustedes tienen la oportunidad de echarle un ojo, de verdad son libros que valen mucho la pena, porque algo de esa fragilidad, algo de esa liquidez y fluidez con la que vivimos actualmente las relaciones, me habla muy cercanamente a lo que pues se vive en el día a día. Pero me encantaría saber sus opiniones. Si les gustó este video, me gustaría que me lo hicieran saber. Dejarme sus comentarios me ayuda muchísimo a traer nuevos temas para platicar con ustedes. Y nos vemos en una nueva edición donde seguro estaremos hablando de otros temas acerca de cultura, sociedad y definitivamente de este nuevo ser humano súper complejo. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Pasen muy linda tarde. Hasta luego.